todos y todas lo saben, lo que busca es aportar elementos para, de una manera general, para comenzar a reflexionar sobre esa compleja relación que existe entre derechos humanos o derechos fundamentales, políticas públicas y el tema de la no discriminación. Y la sesión del día de hoy, pues lo que pretende es aportar un marco amplio, general, incluso histórico-político, para empezar a sentar las bases que nos permitan ir discutiendo la relación entre políticas públicas y derechos fundamentales, con un acento en el tema de no discriminación. Y por lo tanto, mi intervención pues está orientada en esa dirección. Tiene, digamos, tres grandes momentos. Un primer momento en el que, espero esto no resulte poco farragoso, porque en ocasiones la historia suele producir esto en los espacios de discusión de derechos, una reconstrucción histórica de la relación de la Constitución con los derechos. Este sería como un primer tramo que nos permite entender cuál es la importancia de los derechos fundamentales hoy en el marco constitucional internacional y mexicano. Un segundo momento en el que me gustaría referirme de forma más específica al tema de los derechos fundamentales en el marco constitucional contemporáneo, sobre todo en el marco constitucional mexicano, explicar qué son los derechos fundamentales y qué relación tienen los derechos fundamentales con las políticas públicas a partir de la noción de garantías. Evidentemente, esto a partir de la modificación del artículo primero constitucional en junio de 2011. Ese sería un siguiente momento. Y el tercer momento, a partir de ello, a partir de esa reconstrucción histórica, una vez que hayamos señalado cuál es la importancia de la Constitución y su relación con los derechos, y una vez que hayamos dicho qué son esos derechos y cómo se relacionan con sus garantías, esto cómo se relaciona con las políticas públicas. Las políticas públicas, qué papel desempeñan en ese marco constitucional y de los derechos en nuestro país actualmente. Ese es el propósito general. Ya lo señalé, algunas anotaciones relativas al tema de la no discriminación, sin profundizar en ello, en tanto que las siguientes fechas y sesiones lo harán. Será el próximo lunes 1 de septiembre, donde ustedes analizarán la perspectiva de género, el lunes 8 la poblaciones indígenas, población con discapacidad el lunes 15, y así subsecuentemente. Por lo tanto, hoy, insisto, solamente un marco general de relación entre derechos, no discriminación y políticas públicas. Me voy a poner de pie porque, si no, creo que para las personas que están en este ala de la mesa va a ser incómodo. Pero con esto es el cañón, ¿no? No. Ah, ¿sí? Pero sería raro que esto actuando sobre el cañón, ¿no? Muy bien. Pues lo intentamos. Bueno, me parece que no. En cualquier caso, no, no se preocupen, estoy muy habituado a utilizar la computadora. Bueno, no, está bien así. Muchas gracias, Diana. Bueno, entonces, como ya lo anuncié, iniciamos con una discusión en relación a políticas públicas basadas en el respeto a los derechos humanos. Una primera pregunta general. ¿Qué relación existe entre la Constitución, los derechos y los derechos frente a leyes, reglamentos, políticas públicas? Una primera pregunta general que, como muchos y muchas de ustedes saben, supongo que una parte importante del auditorio son abogados, abogadas. ¿Es así? Sí, ¿no? ¿La mayoría? No. Ah, la minoría. Mitad, mitad. Bueno, no, solo porque pues es una discusión que está claramente cargada hacia el terreno de lo jurídico, por lo tanto, por favor, quien en algún momento sienta que avanzamos demasiado rápido en algunas consideraciones de carácter técnico-jurídico, nos detengan y nos
pidan por favor precisar algunas cuestiones. Pero para quienes no sean abogados, para quienes son abogadas, esto les resultará muy familiar. La relación que existe entre Constitución y derechos fundamentales frente a normas secundarias, reglamentos y políticas públicas, podemos decir, para comenzar, que es una relación de subordinación. Luego lo podremos complejizar. Es una relación de subordinación. ¿Cuáles son las razones por las cuales existe esta relación de subordinación? ¿Qué se persigue a través de esta organización jerarquizada del orden jurídico? Y para ello, como ya se los había anunciado, a mí me parece que puede ser útil hacer una breve reconstrucción histórica del surgimiento del Estado constitucional. ¿Por qué es importante una constitución? ¿Cómo se relaciona con los derechos? Y después, ¿cómo se relaciona con políticas públicas? Bueno, 15 minutos. No voy a tomar más en explicar, en hacer este esfuerzo de reconstrucción histórica, que creo que sienta una base importante para comprender la Constitución y su relación con los derechos. Como todos y todas sabemos, pues previamente a la construcción del Estado liberal de derecho, lo que tenemos es un modo de organización de la vida política, económica, social, denominado por este modo de producción, que es el modo de producción feudal, que hacia los últimos, hacia finales del siglo XVIII, desde el siglo XV hasta finales del siglo XVIII, tiene esta expresión, se convierte en monarquías absolutas. Voy a centrarme principalmente en Europa, porque es en Europa, fundamentalmente, acompañado por Estados Unidos, donde va a surgir el Estado liberal de derecho. Y es el Estado liberal de derecho donde surgen los derechos fundamentales. Por eso voy a centrar mi atención en Europa. La monarquía absoluta se caracteriza por eso que está señalado en la pantalla, un gobierno de hombres y no de leyes. Es una primera idea fuerte. Hay un sujeto que es legibus solutus, eso significa absuelto de la ley, de ahí la palabra absoluto. Ese sujeto no está obligado por las normas que él mismo construye dentro de este marco de organización política. Y por lo tanto, podemos pensarlo como un poder sin límites. Son generalizaciones que se pueden complejizar más. Un historiador seguro que aquí se sentiría muy incómodo por las generalizaciones que yo estoy haciendo, pero son necesarias para poder abordar este tema en 1 hora y cuarto. Por lo tanto, monarquía absoluta, poder sin límites y una sociedad construida a partir de un sistema de privilegios. Es una sociedad estamental, dividida en segmentos sociales, y esos segmentos tienen un tratamiento diferenciado por el derecho. Esta es pues, la pirámide caricaturizada de la estructura de organización política en la monarquía absoluta. Como ya lo dije, surge del 1400 al 1700, y una consideración que es interesante hacer es que, paradójicamente, aun y cuando la monarquía absoluta surgió con el objetivo, no vamos a entrar en detalles, de intentar salvar el modo de producción medieval, lo que empezó a generar fue una aceleración de las contradicciones históricas con el consecuente derrumbe de ese modo de organización económica, política, social. Es el momento del surgimiento del Estado moderno. Tendemos a pensar que el Estado moderno surge con la Revolución Francesa y con los derechos fundamentales. En realidad, el Estado moderno surge con la monarquía absoluta. Ahí están dadas las características ya del Estado moderno como lo entendemos actualmente. ¿Qué significó la monarquía absoluta? Pues significó, tomando en cuenta que previo a esa concentración del poder, Europa estaba dividida en feudos con ciudades amuralladas, aisladas, con pactos privados, sin derecho público, sin la concentración del poder, sino más bien con una gestión de la organización económica política basada en ciudades feudales. La monarquía absoluta supone una transformación de eso, de esa dispersión del poder en el medioevo, y una concentración, esto sacado de la teoría de Weber, del ejército, un monopolio del ejército, un monopolio del derecho y un monopolio en el cobro de los impuestos. Eso es lo que en alguna medida podemos decir, o más bien ha dicho Weber, significa el surgimiento del Estado moderno. El Estado moderno es una concentración enorme de capacidad de decisión a partir de pues, monopolizar la fuerza, monopolizar las decisiones a través de las normas y monopolizar el dinero. Este es el emblema, digamos, es el rostro emblemático de la monarquía absoluta.
Y un tema muy importante es este al que ya me he referido, que es el monopolio de producción del derecho. La monarquía absoluta supuso unificación jurídica, centralización, que lentamente se fue traduciendo en la desaparición de estatus privilegiados. Esos estatus privilegiados que eran la base de organización social del medioevo, lentamente empiezan a aparecer, a desaparecer, y empieza a desaparecer también lentamente la idea de derecho como privilegio. Les recuerdo que esa sociedad está organizada a partir de una lógica estamental en donde las normas otorgan privilegios a determinados sectores de la sociedad, evidentemente a los sectores que se encuentran en posición de dominio y que están en la cúspide de la pirámide. Por lo tanto, la monarquía absoluta, ya lo decía, a pesar de que surge con el objetivo de poder mantener el modo de producción feudal, en realidad lo que está haciendo es sembrar inconscientemente, valga el uso de esa categoría psicoanalítica, sembrando las semillas para que se vaya generando esta idea de todas las personas iguales frente a todos los derechos. Ahí está ya comenzando a aparecer primeras ideas en la Europa de ese periodo en donde la idea del principio de igualdad está germinando. No evidentemente como se hará posteriormente a partir de la construcción del Estado liberal, pero ese sustrato está ya sembrado. Además de eso, el Estado absoluto, empieza también a provocar transformaciones que están favoreciendo el desarrollo de nuevas formas económicas, de manufactura y de comercio. Recuerden que es el periodo en donde Europa se mueve hacia otros continentes, por lo tanto hay colonialismo, viajes transatlánticos, conquista de otros territorios. Eso empieza a generar una racionalidad económica distinta a la racionalidad medieval, vinculada al comercio, vinculada a la expansión de esos mercados. Empieza a haber hacia finales del periodo monárquico, del periodo medieval, un desarrollo del cálculo, de las matemáticas, que eso tiene una proyección hacia lo cultural y hacia lo científico. Y por lo tanto, la idea que yo quiero colocar sobre la mesa es ese proceso lento, gradual, de racionalización de la vida cotidiana, que está potenciando la secularización en ese periodo al que yo me estoy refiriendo. Hay una racionalidad de los tiempos, surgen los calendarios. Parece que estoy yendo poco por rutas extravagantes y periféricas, pero créanme, esto va a aterrizar pronto en la discusión sobre el tema de los derechos. Todas estas son precondiciones para la aparición de un sujeto racional individual, ¿no? Que va a ser, ya hacia el final del periodo al que nos estamos refiriendo, pues el eje fundamental de la construcción de la política. Acompañando todo esto, que se pueden decir muchas más cosas, evidentemente, pero yo estoy aquí simplemente resumiendo en estas 4 ideas, esta idea del justnaturalismo como una reflexión de corte político-jurídico, que proviene de esta noción de la naturaleza tiene leyes que son explicables y comprensibles. Si ustedes piensan, estamos transitando lentamente de un modelo, de un modo de pensar el mundo, de pensar las relaciones a partir de una concepción basada en Dios, divina, hacia una concepción basada en el sujeto individual como sujeto ya después titular de derechos fundamentales. El hombre, habrá que decir aquí, la mujer por supuesto también forma parte de la naturaleza, e incluso la idea de que existe una naturaleza humana con leyes. Esta es otra idea interesante, importante, un derecho natural basado en la naturaleza humana. Y por lo tanto, lo que también ahí se está sembrando, y esto es a partir del surgimiento de algunos teóricos que ahora pondremos sobre la pantalla, comenzamos a poder mirar esos pasos que permiten transitar del derecho de base trascendental, un derecho basado en esto que yo había dicho, Dios, en donde rey e iglesia están construyendo las normas de la organización social de este modo de organización, hacia un derecho natural de base racional. Luchas en toda Europa, además de, digamos, la reflexión teórica que podamos rastrear durante este periodo, hay movilización social en Europa, luchas para imponer límites a la acumulación de poder económico y político.
ampliación de derechos del campesinado pobre. Los abogados y abogadas solemos hablar de la Carta de Juan Sin Tierra, que es de 1215, ¿no? Es como el emblema de la primera aparición de un documento vinculado al tema de los derechos. La Carta de Juan Sin Tierra fue acompañada por la Carta de la Tierra, es una carta que otorgaba derechos a campesinos sobre el uso de recursos naturales, solo como para pensar que la agitación que hay en Europa tiene que ver con movimientos también de aparceros, campesinos, pobres, que están luchando contra el poder absoluto despótico. Surgimiento a partir de todo esto, comercio, negocios, aparición de una nueva clase burguesa en lucha por sus derechos, en ocasiones aliada con la nobleza, pero en otras aliada con reclamaciones de corte popular. El siglo XVII es un periodo de transición, confusión. Se puede claramente monitorear a partir de las posiciones que defienden distintos autores. Hay autores que están defendiendo el absolutismo, ¿no? Como seguir manteniendo ese modo de organización política. Wolff, Pufendorf, Tomasio, Hobbes, ustedes saben, es el teórico de la monarquía absoluta, aunque como saben, también Hobbes es el primer teórico del contrato social, lo cual ya significa que Hobbes está colocando sobre la discusión política, de la teoría política, la idea de que el sujeto, el Estado, es un ente artificial construido por personas y al servicio de personas. Y por otro, posiciones anti-absolutistas que defienden nuevas formas de organización política. Grocio, Spinoza, Locke. A pesar de esa confusión y transición, algunas ideas clave que conviene tener en mente para entender la transición ya al Estado liberal de derecho. Una idea fuerte es que los hombres viven guiados antes de organizarse en sociedades por principios basados en derechos fundados en su naturaleza. Esta es una idea ya que está en el siglo XVII, anclada en el debate de la teoría política, fuerte. Una segunda idea es que el paso de la naturaleza al paso de la organización civil se da mediante un acuerdo o contrato, ¿no? Justnaturalismo muy vinculado al contractualismo. Segunda idea importante. Y tercera, son los sujetos, ya son las personas, los protagonistas del pacto social. Acabamos con esa idea del Estado como creación divina vinculado a la Iglesia y al rey, y ya a partir de ese periodo empezamos a pensar que el Estado, los sujetos son los protagonistas del Estado y por lo tanto el Estado es una entidad artificial. El sujeto ya se prefigura como una categoría jurídica básica del derecho privado y del derecho público. Y es desde lo público estatal en donde se va a comenzar a configurar y defender lo privado. Por eso no es casual que Locke, siendo probablemente el padre del liberalismo, ya en sus textos coloque la idea de que los derechos fundamentales, los derechos humanos, son la propiedad, la libertad, la seguridad y un derecho que hemos metido debajo del tapete, que es la resistencia, ¿no? El derecho a la resistencia. Locke teoriza mucho sobre el derecho a la resistencia. Hoy es un derecho que el constitucionalismo contemporáneo no retoma. Habría que preguntarse por qué. En cualquier caso, todo este proceso histórico, he querido aquí dar algunos apuntes que permitan ir comprendiendo de dónde surge este nuevo sujeto social antropológico, que más tarde se llamaría burguesía, que es ese sujeto con capacidad económica, es ese sujeto que está siendo, al cual no se le está permitiendo desarrollar el proyecto social que es el que defiende, que es un proyecto de libertades, es un proyecto de libertad de opinión, de libertad de reunión, de libertad de tránsito, de libertad económica, y el modo de producción feudal todavía protegido por las estructuras de gobierno feudal están impidiendo que eso exprese. Y eso es lo que va a generar, digamos, un enfrentamiento, un proceso revolucionario de organización de la clase burguesa, que es quien va, como todos sabemos, a encabezar, aliado con clases trabajadoras, aunque después las abandonará en el camino, pero va a encabezar estas revoluciones liberales que todos y todas conocemos: toma de la Bastilla, Revolución Francesa, independencia norteamericana. Estados Unidos no es una revolución, pero es un proceso de independencia frente a la corona y surgimiento ya de un ideario liberal
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las constituciones de 1791, 1793, la Constitución norteamericana previa de 1776, en fin, una serie de normas jurídicas que ya van a consagrar este proyecto al que podemos denominar Estado liberal de derecho y que sustituye las viejas estructuras de organización política, económica, social del medioevo y de la monarquía absoluta. El ideario liberal, basado en esas normas y en esos procesos políticos a los que me refiero, independencia, Revolución Francesa, supone una reacción frente a la sociedad de privilegios y castas medieval que le está impidiendo a esa nueva clase social, a ese nuevo sujeto social, desarrollar su potencial económico. Y aquí hay un principio al cual quisiera darle posicionarlo como un principio fundamental, un principio clave, una bandera del liberalismo, que es el principio de igualdad. La transformación política de la estructura de organización jurídica del Estado monárquico hacia el Estado liberal está apoyado en un pilar clave, que es el principio de igualdad. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Es un principio de igualdad formal, es un principio fundamental que hasta la fecha está en nuestras constituciones, transformado como lo veremos ahora, pero es un principio clave. Acompañando a eso, a ese principio al que yo quiero subrayar, porque esa es materia de este seminario, libertades políticas, como ya lo he dicho, libertades de mercado y por lo tanto transformación radical de esa forma de organización social en toda Europa y también en América. Esto se va a extender. La Constitución francesa, las constituciones francesas, como ya lo dije, son de finales del siglo XVIII y en México, por ejemplo, a partir de la independencia mexicana, pocos años después, 30 años después, tenemos nuestra primera Constitución liberal, la de 1824, en donde ya se consagran todos estos principios de libertad de reunión, de libertad de expresión, de libertad de mercado. Democracia es un tema que no hemos tocado, que es un principio también clave, fundamental, y principio de igualdad. El modelo es súper exitoso, es un modelo que logra consolidarse de una forma muy acelerada. 1789, piensen ustedes en estas dos fechas, Revolución Francesa, 1850, Revolución Industrial. Son menos de 60 años en la cual Europa se transforma radicalmente. En esos 60 años va a haber una transformación no solo de los paisajes, sino de la economía, de la industria. La revolución industrial supone el despegue del libre mercado a escala europea y a escala mundial, por lo menos dentro del mundo occidental conocido. Se ha señalado en muchas ocasiones que más importante, digamos, las normas jurídicas más relevantes para el despegue de Europa no son las constituciones, sino son los códigos mercantiles. El Código Civil Napoleónico es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque es a través de estos códigos que se otorga seguridad jurídica al intercambio comercial. Y esto es lo que va a generar una máquina que se potencia a sí misma y se va a convertir ya en la forma de organización económica del Estado liberal, que como todos sabemos está basado en la lógica de la acumulación de la propiedad privada y del libre mercado, la extensión del libre mercado en el planeta. Y eso va a generar crecimiento exponencial de las ciudades, de los burgos, de ahí el nombre de burguesía, industria, tecnología, finanzas, acumulación de riqueza. América jugó un papel central en todo esto. Digamos, el oro que llegó a través de los barcos de nuestra América hacia Europa, la acumulación originaria fue lo que permitió también el despegue de estas economías. Pero tenemos máquinas de vapor como un invento fundamental, que, como ya lo decía, va a generar industria, transformación de los paisajes, consolidación de esta nueva clase social. Con estas ideas, algunas ideas que permiten resumir ese proyecto. Revolución Francesa, Estado liberal burgués, transformación del gobierno de hombres a gobierno de leyes, es una idea clave, fundamental. Quitamos al rey, ponemos en su lugar al pueblo representado en el Parlamento y las estructuras de gobierno no pueden hacer más que lo que el Parlamento establezca. Principio de legalidad como un principio fuerte, límite al poder, Estado de Derecho, que está vinculado a esta idea de limitar al poder,
someter a la administración de la ley, división de poderes, protección de derechos humanos. Eso por lo que tiene que ver con el ámbito de la organización política del nuevo Estado liberal. Estas son las claves de la organización política del Estado liberal. La soberanía del monarca se traslada al pueblo, o sea, pasamos de una soberanía absoluta a una soberanía popular, y después hacia el Parlamento a partir de, digamos, la impugnación a la teoría de democracia radical de Rousseau por Sieyès. La ley es la voluntad del pueblo. El pueblo no se hace daño a sí mismo. Esta es una idea fuerte del Estado liberal. Y por lo tanto, la ley queda en una posición de supremacía, y políticamente es el poder legislativo el que queda en la cúspide de la estructura de gobierno del Estado liberal. Aquí la Constitución es una norma política que no vincula a los poderes estatales. Quien está en posición de supremacía, aunque se habla de la supremacía del pueblo, es en realidad el Parlamento, en tanto que el Parlamento en una discusión racional es capaz de encontrar la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo, por lo tanto, se expresa a través de la ley, y la ley es la norma suprema en el Estado liberal de derechos. Esta es una idea importante por lo que vendrá a continuación. Por lo tanto, no es en realidad la Constitución una norma jurídica en el sentido fuerte de la palabra, sino es un documento político, y la ley es la norma clave para la organización jurídica del Estado liberal. Supongo, bueno, esto lo vemos más adelante. Ahora, ese Estado liberal pues, va a generar, así como el Estado monárquico medieval produjo contradicciones, tiene contradicciones internas, y en tanto, por lo menos yo pienso que la historia se mueve de una forma dialéctica, el Estado liberal también va a generar sus propias contradicciones. ¿Qué va a provocar el Estado liberal? Pues una fuerte migración de esas personas que perdieron sus trabajos en el campo, se han roto las relaciones de vasallaje, por lo tanto, los campesinos aparceros empiezan a migrar hacia las ciudades, una enorme migración hacia los burgos, y la aparición de un nuevo sujeto social, que es la clase trabajadora, con una explotación extensiva de la mano de obra. Recuerden ustedes que el principio de organización del derecho, uno de los principios clave, es la igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, trabajadores y patrones son iguales ante la ley. Entonces, imagínense esta escena: viene un campesino desocupado, migra a una ciudad, va a una fábrica en donde seguramente afuera podría haber una fila enorme con el objetivo de intentar conseguir trabajo. Lo que tiene esa persona son sus dos manos para trabajar, y del otro lado pues lo que hay es ya una pequeña industria con algunas máquinas de vapor y personas generando textiles, pongamos ese ejemplo. Cuando ese trabajador se entrevista con el patrón, lo que el patrón le va a decir es: aquí hay trabajo. Y frente a la pregunta del trabajador de cuántas horas, qué salario, etcétera, etcétera, pues le dirán: tienes que trabajar 18 horas por 7 pesos. A ese trabajador le va a resultar muy difícil mantenerse a sí mismo, mucho más a su familia. Por supuesto, ya no digamos si su mujer se embaraza o tiene que ir a una clínica porque sus niños estén enfermos, o tenga que llamar al médico porque sus niños estén enfermos. Y esa va a ser la forma en la que el Estado liberal va a permitir organizar Europa durante todo el siglo XIX. Eso significa una explotación masiva de cantidades inmensas de personas que se están sumando a la creación de riqueza en Europa. Europa crece, y su bonanza económica se debe en gran medida a la cantidad de trabajo no pagado por esa nueva clase trabajadora, que va a empezar a generar contradicciones al interno del Estado liberal de derecho. Esa clase trabajadora, así como la clase burguesa se organiza frente a las estructuras de dominación de la clase gobernante de la monarquía, va a empezar a generar sus propias formas de organización: sindicatos, partidos políticos, y esos sindicatos y esos partidos políticos van a colocar sobre el ámbito de la discusión pública exigencias para transformar ese sistema de explotación. Y esas exigencias van a ser
expresadas, muchas de ellas en clave de derechos. Al principio, esos trabajadores lo que van a necesitar son sindicatos, reunión, organización, para enfrentar a un patrón, y eso lo que va a significar también es la exigencia del derecho a la libre sindicación. La otra forma de generar un contrapeso frente a la clase patronal van a ser las huelgas. Por supuesto, sindicatos y huelgas están prohibidas todas. No hay un derecho a la libre sindicación, no hay un derecho a la huelga. La estructura del Estado liberal, las normas que están en la Constitución y que están en los códigos civiles y en los códigos mercantiles, pues evidentemente no incluyen derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al trabajo. Ninguna de esas normas van a poder ustedes encontrarlas en esos códigos de la época. Va a ser la clase trabajadora organizada y movilizándose la que va a exigir el reconocimiento de esos derechos. Y junto con el reconocimiento de esos derechos, un principio clave fundamental que transforma la idea de igualdad formal. La idea de igualdad, como ya lo dije, es todos, y en este caso todos, y todos, sin A, todos iguales ante la ley, porque como ustedes saben, las mujeres no están, los derechos de las mujeres no están contempladas en los códigos ni en las constituciones de la época. Las mujeres organizadas desde la Revolución Francesa para intentar impulsar una declaración de los derechos de la mujer fueron todas asesinadas, se les cortó la cabeza, como todas sabemos. En cualquier caso, esa organización social de base trabajadora, que exige el reconocimiento de derechos como una vía de negociación entre capital y trabajo, va también a exigir la necesaria intervención del Estado para la compensación de desigualdades. Ya no tratar igual a todos, sino tratar diferente a quienes son diferentes. No podemos tratar igual a un patrón y a un trabajador, porque si los tratamos igual, vamos a generar una situación concreta, material, de desigualdad. Entonces, lo que los trabajadores están exigiendo es reformular el principio de igualdad, y esto tiene que ver mucho con la no discriminación, para pensar la igualdad no solo como trato igual a los iguales, sino también como trato desigual a los desiguales, que es la vieja máxima aristotélica de idea de justicia. Aristóteles dijo, la justicia es trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esto es lo que los trabajadores van a hacer para enfrentar la imposición de una forma de organización que resulta lesiva para su vida. Esas personas están viviendo en situación de explotación extensiva con dificultades cuando enfrentan temas de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, etcétera, etcétera. Y esto lo que va a hacer, tarde o temprano, lentamente, es ya sentar las bases para la construcción del Estado, para la transformación del Estado liberal en el Estado social y democrático de derecho, que va a ser la fórmula que van a adoptar todos los países después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países en el mundo prácticamente, el mundo occidental, se van a autodefinir a través de sus constituciones como estados sociales y democráticos de derecho. ¿Eso qué supone? La Constitución mexicana es la primera de ese modelo. La Constitución mexicana es la primera en incorporar el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra y al agua, que son derechos que van a compensar las desigualdades sobre campesinos y sobre trabajadores. Bueno, ese modelo de 1917, somos muy precursores y por eso los constitucionalistas nos sentimos muy orgullosos de esa Constitución del 17. Creo que hoy hay menos razones para hacerlo, pero eso es un debate de carácter jurídico-político por las transformaciones que ha padecido en una lógica liberal. Todas esas transformaciones de carácter social van a impactar de una forma rotunda en el principio de igualdad. Y por lo tanto, hoy el principio de igualdad, el derecho a la igualdad, conviene que lo entendamos así, con esas dos expresiones que además parecen contradictorias. Una igualdad formal, tratar igual a los iguales, que supone una equiparación, eso sigue siendo importante, que las leyes en general nos traten igual a todos y todas, pero al mismo tiempo complementada por esta idea de igualdad sustancial, en la cual el derecho y el Estado pueden intervenir para compensar las relaciones concretas de desigualdad. Caso emblemático, cuotas en materia de género como una expresión fuerte del principio de igualdad sustancial. El Estado interviene para compensar una relación histórica de desigualdad entre varones y mujeres,
para intentar reequilibrar en el ámbito, por ejemplo, de la política, a través de cuotas electorales, la participación y la intervención de las mujeres en el mundo de la política, para que tengan un ejemplo de lo que significa igualdad sustancial, pero es una idea que está regada, digamos, en todo el derecho constitucional contemporáneo. Otra idea muy importante, aquí quería yo centrar en el principio de igualdad porque es un tema central para la discusión de este seminario, pero otra idea muy importante, ya los abogados lo tienen muy claro, pero entendiendo que no hay solo abogados y abogadas en la sala, pues señalar esto. Esa idea del Estado liberal, en donde la norma máxima es la ley, en tanto que se suponía, se había teorizado, es la voluntad del pueblo, va a ser sustituida por razones históricas concretas, por una nueva idea muy importante, que es el necesario sometimiento de todos los poderes, incluso del legislativo que estaba suelto, el legislativo no estaba condicionado por la Constitución, a la Constitución. Por lo tanto, la sustitución de la ley como norma máxima por la idea de una constitución normativa, la Constitución es una norma y al mismo tiempo es la norma máxima del ordenamiento jurídico del Estado constitucional contemporáneo. Esta idea es clave para entender el constitucionalismo contemporáneo. Tenemos una Constitución como norma jurídica en donde se establecen los derechos fundamentales y que obliga a todos los poderes del Estado. Incluso obliga al Poder Legislativo. Nadie al interior del Estado constitucional contemporáneo puede hacer nada que no esté previamente establecido en la Constitución y hoy diríamos en los tratados internacionales de derechos humanos. Esa es nuestra norma máxima. Ya no es la ley. La ley está sometida a la Constitución. El Parlamento está sometido a la Constitución. Circunstancia que no ocurría y que no ocurrió en Europa durante una parte muy importante de todo el siglo XX. Por eso ocurrió la tragedia de la Alemania nazi, no sé si por eso, pero la Alemania nazi aniquiló a muchos millones de personas legalmente. Se produjeron normas para la construcción de esta imagen terrible de esos hornos en los cuales se quemó a personas. Eso se produjo, digamos, en una lógica jurídica perfecta. Eso sería más difícil que ocurriera en un Estado constitucional contemporáneo, porque ahí el Parlamento, que fue el que creaba las leyes y que no tenía un sometimiento a la Constitución, diseñó esas leyes de aniquilamiento de personas. Eso hoy, no digamos que ya estamos exentos de que nos ocurra, hay que estar siempre muy atentos y muy alertas, pero ya tenemos hoy un candado en la idea de Constitución como norma que le impediría al legislador tomar decisiones que fueran contrarias a los derechos fundamentales. Esa es la idea clave de la organización del Estado constitucional contemporáneo. Una Constitución como norma jurídica vinculante que obliga a todos los poderes del Estado. Eso significa el sometimiento de todas las normas emitidas por los poderes constituidos a las normas constitucionales y, por supuesto, a los derechos humanos. Y en el caso de que haya violaciones de esas normas, pues tenemos mecanismos de vigilancia. En el Estado mexicano, pues nuestros principales mecanismos de vigilancia para evitar que el Parlamento sobreponga la Constitución es el control de constitucionalidad, la Suprema Corte y en materia electoral, el Tribunal Electoral. Esos son nuestros mecanismos de control constitucional que permiten en una regularidad cotidiana del orden jurídico que la Constitución se mantenga como una norma jurídica y por lo tanto los valores que están en ella, los derechos humanos, los derechos fundamentales, como los valores máximos de la organización de toda la estructura del Estado constitucional. Esta era una idea a la que quería llegar porque está vinculado con las políticas públicas. Ahora diré por qué. Por lo tanto, esta idea de supremacía, todas las normas y decisiones dentro del orden jurídico mexicano pueden existir como válidas en tanto se ajusten a lo establecido en la Constitución y hoy en los tratados internacionales. No puede haber nada al interior de nuestro Estado constitucional que no se vea, que no esté desarrollando de una u otra forma y que no se esté oponiendo al contenido esencial de los derechos humanos. Leyes, reglamentos, normas oficiales, políticas públicas, sentencias, circulares, todo lo que exista al interior del Estado constitucional tiene que estar de acuerdo con los derechos fundamentales, con los derechos humanos. Y como ya lo decía, en caso de que se oponga,
en caso de que se violen esos contenidos fundamentales, habrá mecanismos para volver a restablecer el orden constitucional. Rigidez constitucional, control constitucional, no me meto con ello. Políticas públicas y constitución, en tanto que esa idea, llevándolo al ámbito de las políticas públicas, no hay nada que pueda existir dentro de un sistema jurídico que no esté previamente regulado. Las políticas públicas, y establecido en la Constitución, las políticas públicas deben quedar sometidas a la Constitución y al contenido de los derechos. Por eso decía yo al principio que hay una relación de subordinación de todas esas decisiones estatales hacia la Constitución y los derechos fundamentales. Eso hoy ha sido reforzado de una forma muy importante. Esa idea está ya muy consolidada. Antes de junio de 2011, en este país había mucha confusión en relación a cuál era el papel de los derechos. Incluso había confusión entre qué eran los derechos y qué eran las garantías, porque a los derechos les llamábamos garantías. La propia Constitución así las denomina. ¿Sí? ¿Hay una mano? Ah, perdón, es que como la vi con... No sé si estoy... Bueno, en cualquier momento ya lo había dicho. Si hay algo que se esté... ¿Hay alguna pregunta? Les pido, por favor, que levanten la mano. Antes, ya decía yo, de la reforma constitucional del 2011, en México había poca claridad todavía en relación a qué eran esos derechos. Muchos de los abogados y abogadas, operadores jurídicos en este país, seguían imaginando los derechos humanos como una cuestión de las comisiones de derechos o como un ámbito, digamos, de la discusión internacional, que era para embajadores y para personas del servicio exterior. Los derechos humanos, por increíble que parezca, sobre todo en el exterior, están aterrizando con ese peso jurídico hoy en nuestro país de una forma muy reciente. Incluso los jueces, la Suprema Corte de Justicia, todo el Poder Judicial Federal, que no era otra cosa más que la estructura para la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, no se entendía a sí misma en esa clave. Era un espacio de defensa de garantías individuales que desdibujaba la noción de derechos, basado en el artículo 14 y 16. Eso era lo que se litigaba en la Suprema Corte de Justicia, y sobre todo quienes litigaban eran abogados de empresas para no pagar impuestos. 70% de las causas que siguen llegando a la Suprema Corte de Justicia van en esa dirección, claro, porque son las empresas las que tienen dinero para pagar a los abogados. De hecho, hoy es muy difícil hacerle entender a un juez que los derechos humanos no son de las empresas. Los derechos humanos son de las personas, aunque esto parezca una repetición. Pero en México eso no, está súper instalado en la cultura jurídica. Digo esto para señalar esa confusión y, desde mi punto de vista, incluso tergiversación de un discurso, el de los derechos humanos, que su objetivo es proteger los valores básicos, fundamentales, vinculados a la vida digna de las personas, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situación de marginación, exclusión, pobreza. Los derechos humanos son las normas de las personas más débiles en una sociedad, que en nuestra sociedad son la mayoría, 60% de pobreza en este país. Los derechos humanos tienen que estar pensados para ese sector de la sociedad, principalmente, no para los que están en una situación, digamos, de ventaja económica, social, política. Bueno, es esta modificación constitucional la que coloca ese discurso. Ahora, un tema es colocar el discurso y otra cosa es verdaderamente producir una transformación cultural y de conciencias en el país. Pero esta modificación del 11 de junio es la que permite en México ya con toda claridad, con toda contundencia, hablar de un discurso fuerte de los derechos humanos, no de las garantías individuales. Fíjense ustedes ya nada más la confusión: garantías, que es otra cosa, no son derechos, individuales, o sea, para el individuo. Pensar derechos de grupo en ese contexto era muy difícil. Por eso ustedes, si van a la jurisprudencia de la Suprema Corte y buscan la defensa del derecho de la tribu Yaqui o del pueblo Rarámuri o del que ustedes quieran, no van a encontrar una sola sentencia, porque eran garantías para el individuo, solo para las personas. Hay una transformación muy importante de nuestra estructura jurídica, no podemos analizarla toda, intentaremos solamente concentrarnos en los temas que aquí interesan y especialmente en el tema de la no discriminación. Miren cómo estaba redactado el artículo primero antes de la modificación de junio de 2011. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo
gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Por garantías se entendía derechos, pero era una redacción, como ya les digo, confusa, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, tal y tal y tal. Miren la redacción actual, por párrafo primero, vayamos por párrafos. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Aquí hay un primer debate, que derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales, podríamos decir en un primer golpe de vista, aunque esto se puede discutir y darle, digamos, hay debate en torno a ello, tienen el mismo rango jerárquico en nuestro sistema jurídico. Hay muchas discusiones que estamos dejando de lado, como por ejemplo, se señala en los tratados internacionales, entonces hay personas que dicen, ¿son en todos los tratados internacionales, o sea, también en el TLC, o solo en los tratados internacionales de derechos humanos? En fin, esas discusiones, por razones de tiempo, no las abordamos, pero hay una cantidad enorme de dudas y de preguntas que surgen a partir de esta modificación constitucional. Pero de lo que ya no hay duda es de que los derechos humanos que están en la Constitución y que están en los tratados internacionales son la clave de bóveda de la organización política del Estado Constitucional Mexicano. Seguimos con la redacción. Entonces, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos, así como de las garantías para su protección. Otra distinción clave que nos sirve para la discusión del día de hoy. Una cosa son los derechos y otra cosa son sus garantías. Esto ya incluso, ustedes lo encuentran, ya está, se ha ido procesando, ya hoy uno oye anuncios incluso en la radio que dice la Constitución te da tus derechos, el IFAI es tu garantía. En el caso del INE, ¿no? La Constitución y el COFIPE darán los derechos y el INE es la garantía de sus derechos. Ahora voy a intentar decir algo en relación a esta relación entre garantía y derechos para entender las políticas públicas en esa relación entre derechos y garantías. Bueno, no, me salto el segundo párrafo, es muy importante, pero no tenemos tiempo, son las 15, me quedan 20 minutos. Quisiera ir al tercero. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Todas las autoridades. Cuando la Constitución dice todas las autoridades, pues está diciendo todas las autoridades. O sea, desde el presidente de la República hasta un funcionario de ventanilla de un municipio. Todas las autoridades, por supuesto, el INE bueno, todas las autoridades. Ahí la Constitución no admite ambigüedad, o sea, no hay ambigüedad alguna, es muy claro. Y tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cada una de esas categorías, pues, tiene un desarrollo teórico profundo, a debate. Solo quiero decir, interdependencia e indivisibilidad significa que todos los derechos tienen la misma importancia. Viven en una relación de interconectividad, de tal forma que si me quitan uno, me ponen en riesgo los demás. Eso es lo que quiere decir el principio de interdependencia y de indivisibilidad. Eso quiere decir también, junto con otras cosas que están ahí, que se acabó la vieja distinción de generaciones de los derechos. Primera generación, segunda generación. La primera generación era de los derechos civiles y políticos, la segunda de los derechos sociales, la tercera generación. Eso sigue siendo probablemente una herramienta pedagógica para explicarle a los alumnos la aparición histórica, además bastante falseada, de los derechos humanos. Pero lo que ya no podemos seguir diciendo es que hay derechos de distintas categorías. O sea, que los derechos civiles y políticos, por ser de primera generación, son más importantes jurídicamente que los demás. Todos los derechos son igualmente importantes, todos los derechos son justiciables, todos los derechos deben de ser protegidos y todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar todos los derechos en todos sus ámbitos. ¿Que eso nos genera dudas, preocupaciones, priorizaciones, problemas presupuestales? Sí, sí, estamos todos muy conscientes de eso. Pero todos los derechos tienen la misma importancia. No haya razones jurídicas para seguir argumentando que hay que proteger primero uno y después los siguientes. El párrafo quinto no está aquí, del artículo primero, pero como saben, el párrafo quinto señala que queda prohibida la discriminación por los criterios prohibidos, por razón de género, de preferencias sexuales, de raza, de condición económica, discapacidad, religión, etcétera, etcétera. Es
una forma de reforzar el principio de igualdad. Si no estábamos seguros de que el principio de igualdad era un principio clave, a partir de sus dos brazos, igualdad formal e igualdad sustancial, el derecho a no ser discriminado viene a reforzar ese principio de igualdad con sus dos rostros. ¿Qué son los derechos humanos? Yo no sé ya si me da tiempo de meterme con ello, porque si no, no voy a llegar a la relación con políticas públicas. ¿Qué son los derechos humanos? Pues lo vamos a tener que dejar aquí como normas jurídicas de la mayor importancia, colocadas en la cúspide de un orden jurídico, cuyo objetivo es proteger los intereses y las necesidades más relevantes de una determinada población. Hay un cierto consenso a nivel internacional de cuáles son esos derechos, pero cada orden jurídico puede definir cuáles son sus prioridades. Lo que buscan los derechos, pues, es que todas las personas con igual libertad al interior de un Estado constitucional tengan garantizado un piso mínimo que asegure una vida digna. Poder expresarse, poder moverse, poder reunirse, poder comer, poder acceder al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Tener salud, alimentación. Un derecho, a grandes rasgos, tiene un sujeto que es titular, el famoso triángulo gráfico que nos permite explicar la relación, una norma que tutela un bien y un sujeto obligado. Siempre frente a un derecho hay un sujeto obligado, siempre. Y ese sujeto obligado es principalmente el Estado. Está muy, digamos, extendida la idea de que yo tengo derechos como persona o como colectivo y por lo tanto tengo obligaciones. No, o sea, está bien, eso lo podemos discutir, pero la idea central de los derechos fundamentales es que frente a un derecho que tiene una persona o un grupo, hay un sujeto obligado que normalmente es un sujeto con capacidad de hacer y de decidir. Los derechos son herramientas frente al poder. Esa es su lógica. Es asegurar que las personas en situación de no poder se les garantice un piso mínimo de vida frente al poder. Hoy ya se discute si los derechos pueden ser alegados frente a particulares, especialmente frente a grandes consorcios multinacionales, porque se han convertido en sujetos más poderosos que el Estado. Pero la lógica es esa, es un sujeto con no poder, al cual una norma le tutela un bien o un interés, que obliga a un sujeto con poder. Esa es la lógica de los derechos fundamentales. Por eso están en la cúspide de la Constitución y por eso generan estas obligaciones. El Estado queda obligado a eso que ya hemos dicho. Ahora, ¿cómo se respetan los derechos? Una cosa es que a mí me consagren un derecho en la Constitución, en una norma, pero seguimos muy lejos de la cristalización y el aterrizaje de esa norma. ¿Cómo aseguramos que un derecho se cumpla? Pues a través de las garantías. Como se señala en la pantalla, no basta con la consagración jurídica de los derechos en los ordenamientos. Para asegurar que su respeto, protección y cumplimiento sea una realidad, es necesario contar con un conjunto de instrumentos institucionales, o sea, un conjunto de garantías. Los derechos tienen que ser garantías porque si no se quedan como, digamos, voces y palabras en el aire. Está bonito que lo tengamos en la Constitución, pero lo que le interesa a los ciudadanos es que esos derechos aterricen. ¿Cuáles son las garantías de protección de los derechos? Podemos dividir, me parece a mí, esta división es útil, entre garantías primarias y garantías secundarias. ¿Cuáles son las garantías primarias de los derechos? Las garantías primarias de los derechos son todas aquellas instituciones que lo que permiten es dotar de contenido a esos derechos, que nosotros sepamos a qué tengo derecho. Para mí está muy bien que el artículo 4 en su párrafo 6 de la Constitución diga que yo tengo derecho al agua. Pero si no me dicen qué alcance tiene ese derecho, cuánta agua, en dónde, cómo, quién la tiene, ese derecho se queda en un terreno muy abstracto, muy general, y va, por lo tanto, a costar trabajo aterrizarlo, consagrarlo. No consagrarlo, sino materializarlo. Entonces es importante que yo tenga una ley de aguas. Ahora es importante que esa ley de aguas desarrolle el derecho humano al agua, porque, por ejemplo, hoy en México lo que tenemos es el derecho al agua en la Constitución y luego una ley de aguas que lo que desarrolla es el mercado del agua. O sea, la ley de agua de 1992 más bien lo que hace es permitir eso, ¿no? Que estemos hoy privatizando el agua, pero esa es otra discusión. Entonces, es necesario que la garantía del derecho humano al agua sea la
norma que permita concretar ese derecho. Las políticas públicas son una garantía de los derechos fundamentales. Son una de las vías institucionales a partir de las cuales logramos aterrizar, concretar los derechos fundamentales. Entonces, por supuesto que es importante tener normas. En el caso en materia electoral es fundamental el COFIPE, pero el COFIPE a su vez tiene que tener un reglamento, pero tiene que haber un conjunto de políticas articuladas, de políticas públicas que vayan asegurando, que vayan garantizando que los derechos que están establecidos en el ámbito de la discusión de la política, de la democracia en este país, tengan su materialización. Ahora, si fallan las garantías primarias, se ponen en marcha las garantías secundarias. ¿Cuáles son las garantías secundarias? Son los mecanismos que me permiten reparar aquello que no se logró a través de las leyes, de los reglamentos y de las políticas. Entonces, si yo sé que tengo el derecho al voto en la Constitución, yo sé que hay un COFIPE, pero es probable que un ciudadano sienta o compruebe que se está violando el COFIPE, y lo cual supondría una violación de sus derechos fundamentales. Por lo tanto, ese ciudadano tiene la posibilidad de ir a un tribunal. Ese tribunal se convierte en la garantía secundaria de protección de ese derecho. El amparo es nuestra garantía secundaria de protección de los derechos, la más conocida, la más desarrollada, la más cara y la más complicada, eso también habría que resolverlo. Y en materia electoral, el Tribunal Electoral es el órgano principal, es la garantía secundaria máxima de protección de esos derechos. Hay muchas garantías, no nos podemos detener en ello. Sí, sí, claro. Ustedes me dicen. Yo, si les parece bien, en 15 minutos cierro. Muy bien. No, en 15 minutos cierro. Aquí está muy mal, pero bueno. No ayudó mucho el fondo. En cualquier caso, es el árbol de garantías. Yo, si quieren, se los dejo. Lo único que hice ahí fue distinguir entre garantías institucionales, primarias, secundarias, garantías sociales, que en este caso no las abordamos. Ahora, ¿qué es una política pública? Bueno, como todos saben, el debate sobre la definición última de políticas públicas pues es amplísimo, no acabamos de tener una definición única consensuada, como ocurre siempre en el debate teórico. En cualquier caso, yo me atreví aquí a esbozar una definición muy general que más o menos nos permita avanzar en la discusión. Se trata de un conjunto de esfuerzos articulados entre esfera gubernamental y sociedad organizada. Para mí esta es una clave. Hay quien diría que una política pública es un esfuerzo articulado de órganos del Estado para resolver un problema. Desde mi punto de vista, eso es una política gubernamental. Yo creo que si hablamos de políticas públicas, es necesario que incluso en los procesos de diagnóstico y de implementación, la sociedad civil organizada ya forme parte de ello. Porque si no, lo que estamos construyendo es políticas desde arriba, desde el Estado, que en muchas ocasiones aterrizan de mala manera, en tanto que no están tomando en cuenta las necesidades reales. Esto, claro, que hace mucho más compleja la discusión y la puesta en marcha de una política pública, pero me parece que en el largo plazo es mucho más eficiente si la imaginamos así. Por lo tanto, conjunto de esfuerzos entre esfera gubernamental y sociedad organizada, mediante los cuales se pretende alcanzar determinados objetivos utilizando bienes, distribuyendo recursos. Acciones y flujos de información relacionados con un objetivo político público que persigue resolver un problema de una comunidad, definido en forma democrática. Se desarrolla por el sector público con la participación de la comunidad. Y aquí está esa distinción entre política gubernamental y política pública, a la que ya aludía yo. ¿Cuál es el ciclo de la política? Estas son generalizaciones que para un administrador público le resultarán de primaria, pero la idea son estos famosos 4 pasos. Gestación de la política, que tiene que ver con la irrupción del problema, la definición del problema, el establecimiento de la agenda, luego el diseño de la política, las distintas alternativas, la elección de la definición de la misma, luego la implementación, que significa la puesta en marcha, la ejecución, la relación con los actores, poderes fácticos, juegos de poder, y al final la evaluación,
con indicadores y al final el replanteamiento para volver a iniciar el proceso de política pública, más o menos a grandes trazos el ciclo de la política. Algunos de los instrumentos de las políticas públicas, instituciones, programas, presupuestos, instalaciones, equipamiento personal, leyes, normas, reglas de operación, modelos de intervención, convenios de colaboración. Esto es simplemente... En una democracia constitucional como la que intentamos poner en marcha en nuestro país, los dos ejes que deberían articular todo el sistema de relaciones de poder y decisiones vinculado al tema de las políticas públicas es el principio democrático y los derechos fundamentales. No me entretengo por... ¿Qué derechos, que es el tema que nos interesa en esta discusión en el caso del INE? Pues derecho al voto, derecho a la participación, derecho a la información, derecho de reunión, derecho de acción, derecho a la consulta. Estos derechos tienen que pensarse en un diálogo intenso con el derecho internacional de los derechos humanos, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en donde hay derechos de las mujeres, con incluso la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas, y si hay pueblos indígenas, que este es un tema también importante, trascendente en este país, en tanto que hay 62 pueblos distintos, ya el Tribunal Electoral ha avanzado sentencias importantes en ello, la Suprema Corte de Justicia también, en el caso de Cherán. Si hay pueblos indígenas, es muy importante pensar en el derecho a la consulta que tienen los pueblos, artículo 6 del convenio 169 de la OIT, territorio, libre determinación, autonomía. Este es desde mi punto de vista un tema no muy explorado, desgraciadamente, en el país. Es una realidad con la cual tenemos que relacionarnos de una forma más intensa. Los pueblos evidentemente tienen el derecho a participar en la vida política y están hoy muy marginados. Es importante, por supuesto, tomar en cuenta otros colectivos que viven en una situación también de exclusión, de marginación frente a las decisiones y al transcurrir institucional. Las mujeres, aunque han ido avanzando de una forma muy importante en la conquista de sus derechos políticos, siguen siendo un sector que está que, digamos, padece una discriminación en el ámbito de la política y su participación, por lo tanto hay que ir pensando qué políticas públicas hacia las mujeres, qué políticas públicas hacia las personas con discriminación por razones de discapacidad, qué va a hacer el INE en relación con el tema de los pueblos indígenas. Además, como saben, por ejemplo, una relación muy importante en la discusión de la política de los pueblos, pues tiene que ver con la posibilidad de colocar su voz, sus argumentos en el ámbito público. Y las únicas vías que tienen esos pueblos para hacerlo, una de las más importantes, son radios comunitarias, que hoy, aunque tienen un reconocimiento en la nueva ley de medios, es un reconocimiento muy deficiente, muy menor, y continúan políticas de agresión hacia esos espacios de discusión pública y de participación de los pueblos en el ámbito de la democracia en nuestro país. Derechos y políticas públicas, pues son, como ya lo decía, las políticas públicas una de las garantías clave para poner en marcha todo este conjunto de programas y de políticas que el INE tendrá que ir pensando y que tendrá que ir diseñando en relación con los temas que resulten más preocupantes y más importantes a partir del diagnóstico que se pueda ir haciendo junto con la sociedad hacia el futuro y pensando en las próximas elecciones. Significa garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos a través de la acción coordinada entre instituciones del Estado, diseñando e instrumentando políticas públicas que incorporen en sus objetivos el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Bueno, es un recorrido muy general, muy elemental, como una primera introducción a esa relación entre derechos, constitución, políticas públicas y no discriminación, que la idea será que ustedes en el transcurso de sus sesiones vayan discutiendo para ir imaginando hacia dónde y cómo a partir de esos distintos ejes que están planteados en su programa. Yo simplemente terminaría señalando que
el enfoque basado en derechos, el enfoque de políticas públicas basado en derechos, se basa en la idea de otorgar poder a los sectores excluidos y para ello se reconocen que son titulares de los derechos que obligan a las autoridades estatales. Al introducir este paradigma, ¿no?, que es la democracia constitucional, el sistema jurídico, se modifica la lógica de los procesos de elaboración de políticas. El punto de partida ya no es el deber moral de asistencia del Estado, sino los derechos de las personas y de los grupos que tienen intereses y necesidades que el propio orden jurídico ha considerado fundamentales para que puedan desarrollar una vida digna, especialmente, quiero insistir en ello, quienes viven en condiciones de exclusión, de marginación, de desventaja, de pobreza, y que tienen el derecho a demandar, tienen el derecho a exigir. Esos segmentos de la población hoy mayoritarios que viven en situación de pobreza tienen el derecho a exigir determinadas prestaciones y conductas por parte del Estado. Pues nada, agradecerles la invitación. Es muy poco tiempo, 1 hora y media para abordar esta cantidad de temas. Nos quedamos seguramente quizá algunas con algunas preocupaciones. Ojalá que durante el seminario haya espacio para que eso se vaya discutiendo a partir de sus preocupaciones y necesidades. Muchas gracias. Buenísimo. Tenemos tiempo para, si hay preocupaciones, supongo que circulamos el micrófono, ¿no?, porque se está grabando. Buenos días. No, doctor, súper ilustrativa esta gran introducción. Yo creo que a todos nos ha dejado más tarea por continuar haciendo. Una pregunta quizá a lo mejor obvia, pero necesaria. El rol de las organizaciones sociales que también están interviniendo en esta forma de trabajar por los derechos humanos de todas las personas, aquí cómo está en este triángulo que nos ponías, ¿no? Los sujetos obligados, los sujetos titulares y cómo se custodia la norma, o sea, ¿dónde entran ellos? Y bueno, más que hoy día, pues solemos incluir cada vez más a organizaciones en el diseño de las políticas, ¿no? Ya no van solas las instituciones. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil son una especie de bisagra que, bueno, depende del tipo de organización de la sociedad civil. Porque hay una enorme diversidad en sociedad civil. Hay, digamos, organizaciones que se dedican a hacer incidencia, hay organizaciones que se dedican a respaldar procesos litigiosos, hay organizaciones que se dedican a acompañar procesos políticos. Entonces, depende lo que cada una de esas organizaciones haga. Pero en general las podríamos imaginar como esos espacios en el ámbito de la política ciudadana que logran representar en ocasiones los intereses de quienes no están siendo capaces, por situaciones de marginación, de pobreza, de exclusión, llevar sus intereses al ámbito de la decisión política. Las organizaciones no gubernamentales están cumpliendo esa importante función en el país de representar migrantes, de representar mujeres en situación de pobreza, hacer diagnósticos, dialogar con el Estado. Algunas de ellas tienen recursos, algunas más, algunas menos, y entonces con esos recursos son capaces de generar una agenda, a veces con un frente más claro, a veces un poco más pulverizado, pero es el espacio de la política en el país que está intentando construir diagnósticos sobre las condiciones de vida de esas personas y por lo tanto emprender distintas acciones a través de diversas estrategias. Generar información, producir incidencia, generar litigios y debate en los tribunales, en fin, ahí ya cada organización decide qué agenda construye, pero es ese papel intermedio entre sociedad no organizada y Estado, ¿no? Les pido su comprensión, por favor. Tenemos un solo micrófono para que no se vicie el sonido que se está transmitiendo a todas las juntas. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Carrillo, del área internacional. Te felicito, realmente una muy interesante presentación. Creo que tocaste temas muy generales y globales para darle un poco sentido a la acción de la política pública
que con frecuencia trabajamos con ella y a veces nos olvidamos del marco general. Quisiera decir dos cosas y quisiera conocer tu opinión. No tienen que ver con las cuestiones más prácticas, sino más bien de orden conceptual o general. A ver, primer lugar, de toda la presentación de la parte histórica, hablaste de todo el esquema de libertad, de garantías, de derechos y de este ámbito libre en el Estado liberal de derecho. Sin embargo, yo visualizo que el esquema liberal de derecho democrático parece que prevalece o hace perpetuar el esquema de desigualdad. Tenemos igualdad en relación al derecho. O sea, mi voto es igual que el del señor Slim, pero pesamos diferente. Y igualmente hay una infraestructura de desigualdad económica muy fuerte. ¿Acaso la moral de la democracia del Estado liberal pues lo mantiene, la reproduce? Porque no conozco hoy Estado liberal de derecho democrático que tenga el esquema de la desigualdad resuelto. Hay esquemas en los países europeos, noruegos, suecos, pero ahí está, pero ya no te digo América Latina, que es exactamente el otro esquema, la polarización. Me gustaría conocer un poco tu reacción, sé que es una cuestión más de orden intelectual. Segunda, cuando hablabas de los nazis y del esquema del Estado legal, que no del Estado de Derecho democrático, quisiera enfatizar algo que para nosotros es muy relevante. ¿Por qué el Estado nazi era un Estado legal, pero no democrático? A ver, es que creo que está de por medio el tema de la representación política. La representación política viene del ejercicio del sufragio libre del ciudadano, que es el que crea el poder soberano. Y esa es la diferencia entre un Estado legal y un Estado liberal democrático. Lo que quiero subrayar, quisiera conocer tu opinión, al menos es mi perspectiva, es la importancia del sufragio. El sufragio en el individuo, en el ciudadano, es el ejercicio, es la partícula mínima que crea el poder soberano. Y el poder soberano crea una representación política de carácter democrático. Por lo tanto, puede regular la vida social, que es la diferencia entre el Estado nazi, que regulaban, pero el Estado legal, pero no tenían la representación pública soberana desde abajo. Apreciaría tus comentarios. Son dos preguntas muy complejas, ya lo decía yo, nos invitan a profundizar en la reflexión. Desgraciadamente yo me siento, es que es un tema muy complejo y imposible de abordar en una hora y media. Se quedaron muchas cosas en el camino. La primera idea sobre Estado liberal como Estado desigual, ¿no? Este es más o menos, sí, yo lo comparto del todo. De hecho, intenté reflejarlo, aunque brevemente, aquí. El Estado liberal de derecho es un Estado que, aunque promueve la igualdad de todos, en realidad lo que logró fue la concentración del poder en muy pocos. O sea, Ostrogorsky, que es un teórico de los partidos políticos, señaló que durante el Estado liberal la política era un deporte de aristocracia. En Inglaterra votaban 400.000 personas, porque como ustedes saben, la democracia del periodo liberal es una democracia censitaria. Eso significa, solo votaban aquellas personas que tenían demostrado una capacidad económica y una capacidad de haber adquirido propiedad. Entonces, ¿quiénes llegaban al Parlamento? Pues solamente los representantes de esa clase elitista, económicamente solvente. Esto hoy no se escandaliza, pero Kant eso lo teorizó, porque Kant señaló que hay una relación importante entre capacidad económica y capacidad de representación. No se le ocurriría a ningún liberal pensar que un trabajador, una persona desposeída, sin educación, iba en un momento dado a poder tomar decisiones. Eso era un despropósito en el Estado liberal. Y eso, claro, se tradujo en una construcción institucional desigual. Ahí no entraron ni trabajadores, ni mujeres, ni campesinos, por supuesto, no entraron pueblos indígenas, no entraron personas con discapacidad, no entró
prácticamente nadie más que varones propietarios. Es una estructura muy bien armada desde el punto de vista teórico, pero profundamente desigual, casi tan desigual probablemente como el Estado monárquico, sin señalar que significa un avance civilizatorio, el tema de los derechos y el tema de la transformación de un régimen monárquico a un régimen de división de poderes. No escatimamos eso y el principio de legalidad como un elemento muy relevante. Pero sí es un Estado muy desigual. El Estado social es el Estado que intenta compensar esas desigualdades de, sobre todo, determinadas clases sociales, trabajadores principalmente. Pero si ustedes piensan en la estructura del Estado social y democrático de derecho, también es desigual. Porque en el Estado social estuvo diseñado, las políticas sociales, para los trabajadores. En este país, si uno quería acceder a la salud, tenía que cotizar en nómina. Eran instituciones diseñadas para el trabajador. Si uno quería acceder a la vivienda, a través del Infonavit, tenía que cotizar en nómina, tenía que ser trabajador. Una mujer con 3 hijos, viuda, no trabajadora, no podía cotizar a la salud. Por lo tanto, también podemos decir que el Estado social y democrático de derecho, que también supone un avance, una compensación entre capital-trabajo, dejó fuera muchos sectores de la población. Dejó fuera mujeres, dejó fuera pueblos indígenas, dejó fuera pueblos campesinos, dejó fuera personas con discapacidad. Y ahí son los nuevos movimientos sociales de mediados del siglo XX que empiezan también a exigir el tema del reconocimiento de las diferencias, no solo de la distribución material de recursos, sino el reconocimiento de las diferencias. Y ahí las personas con preferencias sexuales distintas, que también eran discriminadas, dan su lucha por el reconocimiento de los derechos, en el esfuerzo de ir ampliando la capacidad de protección de los derechos fundamentales. En relación con eso, yo tengo una preocupación, y es que durante los últimos 30 años lo que ha ocurrido es un retroceso de eso. Todos esos avances democratizadores y de distribución de riqueza y de compensación por diferencias, las políticas que se han puesto en marcha desde hace 30 años, muy alineadas con Consenso de Washington, están echando marcha atrás. Están quitando seguridad social, están quitando apoyos al campo, están quitando, en fin, el desmontaje del Estado social, desde mi punto de vista, lo que está produciendo como resultado hoy, en la actualidad, la puesta en marcha de políticas nuevas liberales, porque eso es lo que son, volver al mercado, volver al siglo XIX, a la distribución de bienes y necesidades a través del mercado, lo que está generando es condiciones extremas de desigualdad. Probablemente hoy somos más desiguales que en el siglo XIX, seguro que más desiguales que a mediados del siglo XX. Entonces tenemos un problema gravísimo de desigualdad. Y eso claro que impacta el ámbito de la discusión política, porque si seguimos teniendo una enorme dificultad para que nuestros niños tengan una educación sólida como la deberían de tener, luego es muy difícil pensar que esos niños van a poder tener una participación política sólida, robusta y, digamos, con conocimiento de lo que están haciendo y de lo que no deben hacer y por quién deben votar. Bueno, por lo tanto, ahí sí, yo creo que ahí hay una agenda del país, es una agenda fundamental. ¿Cuánto puede intervenir el INE en eso? Pues eso, la verdad es que yo lo sé, yo algunas ideas tengo, pero eso le corresponde al INE. Porque, claro, alguien le podría decir, no, eso le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, no le corresponde al INE ir avanzando en las cuestiones de pobreza para que esas personas que hoy están votando porque se les ofrece una cachucha y una camiseta por su situación de pobreza y marginación, ¿cómo podemos lograr que esas personas contribuyan y participen de una forma más bien, cómo robustecemos la calidad de nuestra democracia a partir de ciudadanos que estén realmente decidiendo a través de su voto? Ese es un tema, ¿no? El segundo tema es el de la representación y la participación. Desde mi punto de vista, lo que se ha instalado como un discurso dominante en el ámbito de la democracia es la democracia representativa. Pero yo creo que la democracia debería ser más robusta que solo el sufragio cada 3 años. Me parece que eso nos da democracias de baja intensidad. Yo cuando pienso en democracia, pienso en participación ciudadana robusta, permanente, en las localidades, no solo a través del voto. Me parece que es muy poco que las personas solamente participen en la política a través del voto. Pienso que las personas deben participar permanentemente en la política. Claro, esto rompe los esquemas, las estructuras incluso teóricas que están pensadas para el modelo liberal. Pero creo que en este país conviene también empezar a avanzar en esa dirección.
empezar a avanzar en otros mecanismos de participación. Ya en la Constitución hemos abierto algunos, ¿no? Abrimos la consulta popular y abrimos la iniciativa ciudadana. Creo que son temas interesantes e importantes que van de una democracia representativa hacia una democracia más participativa. Creo que eso hay que intensificarlo. Yo tampoco sé si eso es, bueno, el INE ahora no lo puedo hacer porque eso no está en la ley, pero probablemente el INE deba de ir pensando también en esas políticas. En pueblos indígenas es muy claro. Los pueblos indígenas tienen el derecho a la consulta. Este país está, digamos, este país, el territorio de este país, en el territorio de este país están instalados esos pueblos. Esos pueblos no se les escucha, se les imponen proyectos, se les imponen modelos de desarrollo y se les sigue marginando, excluyendo. Hay 20 millones de migrantes en Estados Unidos y es porque hay una desatención a esos sectores de la población. ¿Qué va a hacer el INE en relación con el tema de la consulta? No de la consulta popular. La consulta a los pueblos indígenas. Claro, el INE podría decir, eso no me toca a mí. Eso al Instituto Nacional Indigenista. ¿Pero qué vamos a hacer con el tema de la consulta? Cada megaproyecto de inversión, cada parque eólico, cada corredor industrial, incluso cada desarrollo de unidades habitacionales como las que se producen en Morelos, produce impactos sobre los territorios y la vida de los pueblos. Y esos pueblos se oponen a esos proyectos y quieren participar y no se les toma en cuenta, ni siquiera se les pregunta. Creo que ahí hay un tema también importante para pensar la democracia en términos más robustos, no solo de representación, sino también de participación, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Soy Imelda Vaca de la DEA y mi pregunta, bueno, es más bien una solicitud. Cuando nos hablaste de la noción que propuso Aristóteles de derecho a los iguales, el derecho igual a los iguales, igual a los iguales y desigual a los desiguales. Exactamente. Entendí que él lo propone en la época antigua, se pierde en la época, en el estado feudal, se pierde en el estado absolutista, se pierde en el estado liberal y es retomado hasta el estado social. Este concepto, en la actualidad, ¿hay algún pensador que pudiera sugerir para leerlo? ¿Sí, de este? Hay bastante, sí. Se me fue ahora el nombre de este teórico que está tratando el tema. Digamos que es uno de los pensadores que desde España empezó a reflexionar sobre el tema de igualdad formal, igualdad material. Pero prácticamente cualquier autor contemporáneo que ustedes consulten que aborde el tema de la discriminación va a hacer esta distinción entre igualdad formal e igualdad material. Carlos, se me fue otra vez el nombre, colega investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas que estaba en Naciones Unidas. Carlos de la Torre tiene un libro que se llama El Derecho a la No Discriminación y ustedes van a encontrar ahí esa distinción de una forma muy clara. Y sin falsa modestia, escribí dos libritos con Pedro Salazar, un librito que se llama Derecho a la Discriminación frente al Derecho a la Libertad de Expresión, que además es un tema que puede interesarles. ¿Qué hacemos cuando un personaje de la vida pública televisiva lanza mensajes discriminatorios desde la televisión, por ejemplo? ¿Puede hacerlo, no puede hacerlo? ¿Hasta dónde? Ahí nosotros hicimos una distinción entre igualdad formal, igualdad material y el derecho a la no discriminación. Y hay otro librito que retoma algunas de estas ideas, también escrito por mí, por Pedro Salazar, que se llama El Derecho a la No Discriminación y los Derechos Sociales. Están publicados ambos por CONAPRED. Ahí nosotros hicimos un esfuerzo para intentar ser muy claros en relación a esta tensión, además que se genera entre igualdad formal y igualdad material. Es un principio muy complejo, porque no es muy claro cuándo debemos tratar igual, o sea, cuándo estamos frente a iguales y cuándo estamos frente a diferentes. El caso emblemático, muy discutido en el país, que yo sobre ese no tengo duda, cuando hay cuotas afirmativas en materia de género para mujeres, y hay muchos varones que dicen, oiga, eso es discriminatorio. Nosotros decimos, no, eso no es discriminatorio, eso es compensatorio. Eso no es una discriminación, sino es la puesta en marcha del principio de igualdad material para compensar a quienes han estado fuera del ámbito de la discusión política. Entonces, es en nombre del principio de igualdad, no es una política, una norma discriminatoria que haya que expulsar del orden jurídico, ¿no? Pero sí, es muy complejo, es un debate también apasionante
esas tensiones entre igualdad formal e igualdad material. La Suprema Corte de Justicia tiene ya varias jurisprudencias. Yo no sé si el Tribunal Electoral, probablemente el Tribunal Electoral, también ha ido avanzando en relación a esta difícil relación entre igualdad formal e igualdad material. Bueno, pues si no, nadie más. Pues nada, muchas gracias de nuevo. Rodrigo, Mónica, muchas gracias. Les pido ante todo una disculpa. Estaba prevista una brevísima intervención de parte mía antes de la sesión de Rodrigo, así que esta ya no va a ser una intervención de bienvenida a todos ustedes por el arranque del seminario y por supuesto a Mónica como coordinadora del lado de jurídicas, digamos, de esta alianza estratégica que hemos establecido para llevar a cabo estas sesiones matutinas de los lunes. Gracias a Rodrigo. Sino más bien una especie de intervención, pues no conclusiva de la jornada, sino más bien contextualizadora de lo que es el propio seminario. Como ustedes saben, el tema de género y de no discriminación se ha instalado ya como parte de una política institucional, no es pública todavía, pero sí de una política institucional en el instituto, y que ha tenido ya traducciones concretas, digamos, no solamente en acciones como la de llevar a cabo este seminario de formación para nuestros cuadros medios y superiores, sino además la idea es empezar a formar, por cierto, con las sesiones grabadas del mismo, una especie de acervo documental que pueda ir replicando dentro de la institución pues los puntos que se vayan, las discusiones que se vayan teniendo lugar a cabo en el seminario. Pero este es solamente un aspecto desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de políticas institucionales, déjenme llamarlas así, e incluso de la toma de ciertas acciones afirmativas para intentar desequilibrar, romper los desequilibrios que en términos, por ejemplo, de género tenemos en la institución, pues ya se han llevado a cabo. Justo ahora, aquí afuera está ya la convocatoria, la tercera convocatoria del concurso público para renovar el personal del Instituto, del Servicio Profesional Electoral, del ahora INE, pues en clave de intentar compensar pues la desigual presencia de género en este servicio civil. Hemos optado por un concurso solo para mujeres, con lo cual pues pasaremos de un pues ominoso 22% en términos de composición de género de mujeres en el servicio, a un todavía ominoso 25%, aunque ya los efectos positivos del mismo concurso pues ya están a la vista. Se liberó una plaza de vocal ejecutivo en Baja California Sur, que es la parte, digamos, el cargo de mayor jerarquía dentro del propio servicio, que fue ocupado, que será ocupado pues por una mujer, con lo cual ya pasamos de tener solamente 3 de 32 vocales ejecutivas a 4 de 32. No, lo que quiero decir es de verdad que aquí haya un compromiso institucional en avanzar en este sentido, pero yo creo que este tipo de cursos, de seminarios, nos ayudan para poder entender de manera crítica el rol que tenemos dentro de la construcción, aquí sí, de políticas públicas que apunten hacia la no discriminación. Decía Rodrigo, con justa razón, yo no sé hasta dónde el INE tenga competencia para realizar muchos de estos temas. Yo creo que el problema de la construcción de una política pública es no solamente, como lo señalaba Rodrigo, el lograr incorporar en la discusión y en la generación de soluciones y luego indicadores, diagnósticos de cómo se van avanzando, etcétera, etcétera, a la sociedad civil organizada con los órganos del Estado, sino también dentro de los propios órganos del Estado empezar a detonar una serie de